¿Qué tal, amigos? Nuevamente les habla su amigo y hermano Antonio García Hernández en este su canal Estudiando el Verbo. Una vez más vamos a presentar en esta hora el repaso de escuela sabática, del estudio bíblico de escuela sabática de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Descanso en Cristo. Y en esta ocasión el título de esta lección se llama, la lección número 4 para el 24 de julio del año 2021, el costo del descanso. Y vamos rápidamente a pedir la dirección de nuestro Padre Eterno en esta hora. ¿Me acompañan a orar? Les invito a que cierren sus ojos e inclinen su rostro en señal de reverencia a nuestro Padre Eterno. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos, Padre Eterno, porque solamente tú lo mereces. Y te agradecemos, oh Señor, en esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra, de escudriñar tu palabra, de reflexionar en tu palabra acerca de esta lección, el costo del descanso. Ayúdanos, Padre Eterno, que tu Espíritu Santo sea el director en esta hora y que, Padre Eterno, nos ayude a entender cada palabra que se encuentra en la Biblia, ¿sí? Y Padre Eterno, te rogamos como siempre por aquellos que han de creer en ti, que han de venir a tus pies, que han de tomar la decisión, oh Padre Eterno, de escogerte como su Salvador personal. Gracias, Padre Eterno, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos todo, te lo rogamos. Amén, amén. Y el versículo de memoria para esta semana se encuentra en el libro de Salmos, en el capítulo 51, donde encontramos una historia triste del rey David y de cómo reconoce su pecado frente a ti, oh Señor, oh Jehová. Salmos 51, versículo 10. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el libro de libros, la Biblia? ¿No eres tú el que sacó? No, ese no es. Es Salmos 51, 10. Vamos rápidamente. Salmos 51, 10. Miren lo que dice: Dios mío, crea en mí un corazón limpio, renueva en mí un espíritu de rectitud. Sin duda, uno de los mayores hijos de Dios que en la Biblia se encuentran escritos y colocados en el libro de Salmos es el rey David, quien en su momento, por descuido, escogió la puerta ancha, ¿verdad?, en vez de escoger la puerta angosta, ¿sí?, y resistir a la tentación, ¿verdad? Dice él: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué decía estas palabras en oración y postrado el rey David aquí en tu palabra? Vamos rápidamente a la introducción de este tema, estimados amigos y hermanos en Cristo. El verdadero descanso también tiene un costo. Si bien los especialistas en trucos de autoayuda les gustaría hacernos creer que podemos determinar nuestro destino
y que el descanso es solo una cuestión de decisión y planificación. No obstante, cuando lo consideramos honestamente, nos damos cuenta de nuestra incapacidad de darle verdadero descanso a nuestro corazón. Agustín de Hipona, un monje católico de los siglos 4 y 5 después de Cristo, uno de los llamados padres de la Iglesia, lo expresó de manera sucinta, es decir, de manera breve, concisa y precisa. En sus famosas confesiones, en el libro 1, al considerar pues la gracia de Dios, miren lo que dice: nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Compartamos pues el estudio sobre la Biblia, o sobre lo que la Biblia enseña, sobre dónde podemos encontrar el verdadero descanso. Salmos 32, 3 y 4. Miren lo que dice el salmista: mientras confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo para gemir todo el día, pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí, como flor marchita por el calor de verano, así me sentía decaer. Sin duda el pecado nos arrebata, ¿verdad? Nos desconecta, nos aparta de nuestro Señor. Recuperarlo tiene un costo. Ese costo es el arrepentimiento. Quiero invitarles para que vayamos a la palabra de Dios, a Salmos 32, 3, 4. Salmos 32, 3, 4. ¿Qué dice la palabra de Dios? De día y de noche me hiciste padecer, mi lozanía se volvió aridez de verano. El versículo 5. Te confesé mi pecado, no oculté mi maldad, me dije, confesaré al Señor mi rebeldía, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Solamente en Cristo, solamente en Dios podemos adquirir, ¿verdad? Podemos recibir el don del arrepentimiento. La historia del pecado y arrepentimiento del rey David nos ayudan a comprender este proceso, ¿verdad? Y en esta lección vamos a ver a lo menos 3 puntos, en donde, a lo menos 2 puntos vamos a ver nada más, donde se desprenden algunos aspectos muy importantes en este proceso de arrepentimiento, ¿verdad? El primer punto es: he pecado, ¿qué hago? El segundo punto que vamos a ver también es: ¿y después qué? Vayamos rápidamente al primer punto. He pecado, ¿qué hago? De este punto se desprende un aspecto que nos va a ayudar a reconocer y a entender, ¿sí?, el costo del pecado. Se desprende, este aspecto es encubrir el pecado, ¿verdad?, como lo hizo el rey David. Quiero invitarles para que vayamos a la palabra de Dios rápidamente, a Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 27. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el libro de libros? ¿Qué dice la Biblia? Segunda de Samuel 11, 27. Entonces envió un mensaje a David para decirle:
después de sitiar la ciudad de Rabá, voy a, ahora sí que colocarme en las muletas, diría un pastor, para ver mejor. Dice, entonces, segunda de Samuel 11:27. Pero después de que ella guardó el luto, David mandó por ella y la hizo su esposa, y ella le dio un hijo, pero esta acción de David no le agradó a Dios. A Dios, sin duda, no le agrada el pecado, no le agrada la rebeldía. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que cuando nosotros nos salimos de las manos de Dios, entonces nosotros nos hacemos dioses a nosotros mismos. ¿Sí? Y lo que hizo el rey David, una vez que se consumó la muerte del esposo de Jezabel, él consumó su pecado. En resumen, la caída de David fue la consecuencia de un cúmulo de errores encadenados. En primer lugar, si vamos rápidamente al versículo 1 del capítulo 11 de segunda de Samuel, miren lo que dice. En el año siguiente, en el tiempo que los reyes salen a la guerra, David envió a Joab y a sus siervos y a todo el ejército de Israel a combatir a los amonitas, a los que vencieron luego de ponerle sitio a la ciudad de Rabá. David se quedó en Jerusalén. Vemos a un rey que en vez de glorificar a Dios, de ir a la guerra, se quedó en casa, en la comodidad de su casa, y en la ociosidad. El rey David cayó, ¿verdad? Y acumuló una serie de errores encadenados. En primer lugar, no cumplió su deber como rey de ir a la guerra, ¿verdad? En segundo lugar, no apartó su vista, sino que se recreó en la tentación, es decir, subió al balcón y desde ahí contempló a una mujer muy hermosa, ¿verdad? Dice el versículo 2, dice, y un día por la tarde, mientras se paseaba por la azotea de su palacio, después de la siesta, vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando, ¿verdad? Que se estaba bañando. Número 3, buscó la manera de hacer realidad su deseo. ¿Ah? Al preguntar quién era ella, le dijeron que era Betsabé y que era hija de Elián y esposa de Urías elitita. ¿Verdad? Noten cómo el pecado lleva una secuencia, ¿verdad? Y número 4, consumó el pecado. Entonces David ordenó que le llevaran a su presencia, y ella se presentó ante él y él la tomó y se acostó con ella. Después de tener relaciones, ella se purificó y regresó a su casa. ¿Qué hizo el rey David? Después trató de encubrir su pecado, ¿verdad? Número 5, ¿verdad? Número 5, entonces intentó ocultar su pecado engañando a un hombre bueno. ¿Qué dice el versículo 5? Pero Betsabé quedó embarazada y cuando se dio cuenta
se lo hizo saber a David. Entonces David envió un mensaje a Joab ordenándole que hiciera volver a Urías el hitita. Joab cumplió sus órdenes, y cuando Urías se presentó ante David, este preguntó cómo estaban Joab y los soldados y cómo se iba desarrollando la guerra. Después de eso, David le dijo a Urías: vete a tu casa y ponte cómodo. En cuanto Urías saltó del palacio, David le envió un regalo especial para su mesa. Pero Urías no se fue a su casa, sino que pasó la noche a las puertas del palacio real en compañía de los siervos del rey. Cuando le dijeron a David que Urías no había dormido en su casa, el rey lo llamó y preguntó: tú has tenido un viaje largo, ¿por qué no fuiste a dormir a tu casa? Y Urías le respondió: ¿podría yo entrar en mi casa y comer y beber y dormir con mi mujer mientras el arca del Señor está en una tienda de campaña, y mientras mi señor Joab y los ejércitos de Israel y de Judá y los siervos del rey duermen en el campo? Juro por la vida de su majestad que jamás haré tal cosa. Entonces David le dijo a Urías: quédate todavía hoy y mañana te enviaré de nuevo al campo de batalla. ¿Qué intentó David? Encubrir su pecado, ¿verdad? ¿Qué intentó? Sí, encubrir su pecado. Vemos que los reyes, como hombres y mujeres, estamos expuestos al pecado, ¿verdad? Versículo 13, miren lo que dice: y David lo envió a comer y a beber hasta que lo embriagó, pero más tarde Urías no regresó a su casa, sino que se fue a dormir junto con los siervos del rey. Finalmente, en los versículos del 14 al 25 de 2 de Samuel capítulo 11, David ordena su muerte, ¿verdad? Y finalmente, los versículos 26 y 27, se casa con Betsabé para encubrir finalmente su pecado. Ahora, he pecado, ¿qué hago? Otro de los aspectos que vamos a ver en este punto es confesar el pecado. Confesar el pecado. Quiero invitarles para que vayamos rápidamente a 2 de Samuel 12:13. ¿Qué dice la palabra de Dios? David le respondió a Natán: reconozco que he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo: el Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir. Al verse descubierto, David confesó su pecado, ¿verdad? No podemos escondernos de la presencia de Dios, ¿verdad? El mismo David reconoce y reconoció eso, que no podemos escondernos de la presencia de Dios. Dios no se queda con los brazos cruzados ante el pecado flagrante de David. Y echando mano de la experiencia de David como pastor y de su sentido de justicia, el profeta Natán planteó una parábola que finalmente removió la conciencia de David, ¿verdad? Dice el versículo 1 del capítulo 12: un día el Señor envió a Natán a hablar con David, y Natán le dijo: en cierta ciudad vivían dos hombres, uno de ellos era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía una corderita pero el pobre tenía una corderita, o solo tenía una corderita, que había comprado y criado, y que era como su propia hija, pues comía de su mesa, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era como de la familia, pues había crecido con él y con sus hijos.
Un día un hombre rico recibió a un visitante y como no quiso matar a ninguna de sus ovejas o vacas para ofrecerle de comer al visitante, fue y la tomó la oveja del hombre pobre y la preparó para su visitante. Noten ustedes cómo Dios presenta ante nuestra vista nuestro pecado. El arrepentimiento de David fue más allá de la pena de haber dañado gravemente a Urías y a Betsabé. David fue consciente de que había pecado contra Dios. Quiero invitarles para que vayamos rápidamente a la Biblia, al libro de Salmos, capítulo 51, versículo 4. Contra ti y solo contra ti he pecado, dice David. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es implacable. Dios no pasa por alto el pecado. Las consecuencias del pecado contra nuestros hermanos, contra nuestro prójimo, contra Dios mismo, es muy peligroso. Nuestro pecado, en última instancia, hace daño a Dios. Con él clavamos otro clavo en el áspero madero que apunta al cielo del Gólgota. Por la cruz de Jesús, ¿verdad?, el arrepentimiento sincero tiene una respuesta inmediata. ¿Verdad? Jehová ha remitido tu pecado. Jehová ha remitido tu pecado. ¿Verdad? Entonces, vemos en segunda de Samuel, capítulo 12, segunda de Samuel, capítulo 12, cómo Dios actúa con justicia, pero también con benevolencia hacia quienes reconocen su pecado y se arrepienten. El profeta Natán dijo a David: tú eres ese hombre, así ha dicho el Señor Dios de Israel: yo te consagré como rey de Israel, yo te libré del poder de Saúl, yo te di el palacio que fue de tu Señor y te puse en tus brazos sus mujeres. Además, yo te entregué las tribus de Israel y de Judá, y por si fuera poco, yo estaba dispuesto a darte mucho más. ¿Sí? Dios está dispuesto a vaciar todos los tesoros del cielo si nosotros somos fieles a Él, si nosotros guardamos su palabra, si nosotros guardamos sus mandamientos. Pero vemos aquí que todos estamos expuestos al pecado, pero también todos podemos ser allegados o bendecidos con el arrepentimiento de nuestras faltas. Pasemos al segundo punto, donde vamos a considerar tres aspectos. Número 1, las consecuencias del pecado. Número 2, el nuevo corazón. Y número 3, nuevas palabras. Vamos al versículo 6 del capítulo 12 de segunda de Samuel. ¿Qué dice la palabra? Y por haber actuado así, sin mostrar nada de misericordia, tiene que pagar 4 veces el valor de la oveja. Ese era el castigo, ese era el precio del pecado de David. ¿Verdad? ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Dice otra versión, la nueva versión internacional, que en lo personal a mí no me gusta, ¿verdad? Dice: ¿cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja.
¿En qué consistía ese precio? Aunque David fue inmediatamente perdonado, Dios no evitó las consecuencias del pecado. ¿Cómo? Dios no evita las consecuencias del pecado. David mismo había, aun cuando fuera rey, aun cuando fuera un hijo muy, no digamos consentido, sino un hijo muy especial de Dios, el rey David, porque así lo fue y lo dice la palabra de Dios. Aunque fuera rey, Dios había metido ya un juicio para él. David mismo había pronunciado su propia sentencia. Por la vida de un hombre, él perdería la vida de 4 hijos. El primer hijo de Betsabé, Amón, Absalón y Adonías. ¿Verdad? Pero no solo el pecado trajo sus consecuencias, el arrepentimiento también trajo las suyas. ¿Verdad? Si bien el pecado trae consecuencias graves a nuestra vida, también el arrepentimiento trae bendiciones, en este caso el gozo de tu salvación. Quiero invitarles para que vayamos rápidamente a la palabra de Dios, al Salmo 51:12. Salmos 51:12. ¿Qué dice la palabra de Dios? Devuélveme el gozo de tu salvación, dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Esa era la oración del rey David, ¿sí? Y Dios le bendijo. Si Dios perdonó a un adúltero, a un manipulador y asesino, ¿no te perdonaría a ti y a mí? No importa la gravedad de mis pecados, sino la grandeza de la gracia de Dios que está dispuesto siempre a perdonar al pecador. El segundo aspecto de las consecuencias del pecado, del segundo punto, y después qué, ¿verdad? Y después qué, ¿sí? Es que cuando nosotros nos arrepentimos, Dios crea en nosotros un nuevo corazón. El versículo 10 de Salmos 51, miren lo que dice: Dios mío, crea en mí un corazón limpio y renueva en mí un espíritu de rectitud. Ese era el anhelo que tenía ahora el rey David. David le pide a Dios, en primer lugar, que borre sus pecados, que le purifique y que cambie sus pensamientos y sentimientos. Quizás sea también tu deseo en esta hora, ¿verdad? Y el mío también. Y también ya no quería seguir dependiendo de sí mismo. Solo dependiendo de Dios puede encontrar seguridad, gozo y alegría, ¿verdad? Solo dependiendo de Dios podemos encontrar gozo y alegría. El Espíritu Santo, como hemos venido mencionando, está haciendo una obra muy especial. Una obra doble. En primer lugar, está trabajando para que el mundo pueda aceptar a Cristo como Salvador. Y en segundo lugar, a todos aquellos que están aceptando a Cristo como Salvador, está transformando sus vidas, está transformando su carácter, sus pensamientos, sus sentimientos, su espíritu. El Espíritu Santo es el único que puede realizar este cambio, ¿verdad? Versículo 11, ¿qué dice? No me despidas de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Es el Espíritu Santo quien puede regenerar, quien puede renovar, quien puede transformar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros sentimientos, ¿verdad? Él nos conduce en el proceso de lo que llamamos santificación, que es parte de la obra que está haciendo el Espíritu Santo. Nos crea de nuevo
nos ayuda en nuestra lucha con la tentación y nos da descanso. Por último, estimados amigos y hermanos, y después que ya vimos que después del arrepentimiento hay consecuencias del pecado. Dios nos da un nuevo corazón, un nuevo espíritu, pero también nos da nuevas palabras. El versículo 13, miren lo que dice: así instruiré a los pecadores en tus caminos, así los pecadores se volverán a ti. Dios cambia nuestra mente, Dios cambia nuestro estilo de vida, Dios nos ayuda a dejar de lado las costumbres del mundo, los vicios que hay en el mundo, ¿verdad? Y entonces ahora nuestra mente está puesta, ¿sí?, en las cosas de Dios, en cómo ayudar a otros para que vean la luz. David, como hemos visto, quedó avergonzado por su pecado. Toda su vida recordó esa mancha en su historial. Sin embargo, había algo mayor que su vergüenza: el perdón recibido por Dios. No podía callarlo, ¿verdad? Y daba testimonio a través de sus escritos inspirados por Dios. Sí, nosotros obtenemos también la misericordia de Dios. David no podía callarlo, tenía que contarlo. Miren lo que dice el versículo 15 de Salmo 51. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Aún, versículo 6. Bueno, el versículo 15 nada más. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. ¿Qué significa esto? Significa que ahora él daba testimonio de la belleza, del amor de Dios, de lo que quiere hacer el Señor, no solamente en nuestras vidas, de los que ya hemos aceptado al Señor como Salvador, sino también a todos aquellos que se están perdiendo. Dice: abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza, ¿verdad? Otros deben ser advertidos para no caer en las garras del enemigo, para no caer en los mismos pasos de David. Tenían que saber que si ya habían pecado, también tenían perdón en Dios cuando fueran al arrepentimiento. Y las buenas nuevas, o la noticia, es demasiado importante para que callemos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es lo que dice el apóstol Juan, ahí en su primera epístola, en el capítulo 1, versículo 9. Vamos rápidamente para que lo leamos directamente de la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Quién? Dios. Y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solamente Dios perdona nuestros pecados, sino Él también, a través de su Espíritu Santo, nos limpia de toda maldad. Finalmente, quiero leer el don profético, el espíritu de profecía, que está en la persona de Leonard G. de White, como hemos venido haciéndolo. En el libro El Discurso Maestro de Jesucristo, página 97, miren lo que dice: el perdón de Dios no es solamente un acto judicial por el cual libra
o nos libra de la condenación. No es solo el perdón por el pecado, es también la redención del pecado. Es la efusión del amor redentor que transforma el corazón. Dios no solamente perdona nuestro pecado como un acto judicial, dice Elena G. de White, por lo cual nos libra de la condenación, sino también es una redención del pecado. Es sin duda la efusión del amor de Dios. ¿Verdad? Es el carácter de Dios quien transforma el corazón. Y esto me recuerda al apóstol Pedro, cuando Jesús llega a orillas del río Jordán y no habían obtenido pesca. Habían estado toda la noche pescando. Y Jesús, le dijo, boga mar adentro. Y entonces, no queriendo hacerlo, Pedro, junto con su tripulación y otros apóstoles, fueron mar adentro. Y entonces vieron la gloria de Dios. Vieron cómo el Señor hizo el milagro. Y en ese momento obtuvieron una pesca que nunca antes habían tenido. Y Pedro reconoció su pecado frente al amor y la perfección de Cristo Jesús. Ese es lo maravilloso de conocer a Jesús, que Él nos trae el descanso verdadero. Que Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Les invito para que nos acompañen en la lección número 5, ¿sí?, de este estudio bíblico, el descanso en Cristo. Dios les bendiga. Hasta pronto.